El nacimiento de la denominada sociedad de consumo se suele ubicar en la década de 1920. Un siglo después, su vigencia es tan evidente como sus consecuencias. ¿Cómo impactan los créditos y los intereses en nuestras vidas? ¿Qué es la obsolescencia programada y quién gana con ella? ¿Y podemos frenar la contaminación que generamos cuando constantemente estamos descartando objetos? Hoy, en la letra chica, vidas consumidas. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer de no terminar escarbando el container, de no permitir que el dolor te despeine. Pagás por juguetes para pasar el rato, para no andar en pata, pagás por zapatos, si sin darte cuenta empeñar las pelotas, pagando intereses en incómodas cuotas. ¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? ¿Qué sé yo? Puede ser. ¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Eco? ¿Y si los alienígenas quieren conquistar el planeta Tierra, no es mejor un planeta Tierra inseguro? A la prisión, señor juez. Al lugar. El discurso de la felicidad actual es, sobre todo, principalmente un discurso muy consumista. La felicidad es hoy en día un producto de consumo, y no un producto de consumo cualquiera, ¿no? Es el producto estrella de toda una industria que dice ofrecernos las claves para que seamos más felices. Pese a la frustración posterior ante lo exagerado y lo engañoso de la publicidad, no aprendemos nada tras las múltiples experiencias de error, sino que recaemos en un olvido sistemático. Olvido garantizado por nuevas oportunidades de felicidad, la constante persecución y la costumbre de desechar rápidamente aquello que nos empieza a resultar frustrante u obsoleto. El consumo excesivo y las cadenas de moda sacando cientos de temporadas nuevas de ropa cada año han hecho crecer de manera exponencial los desechos de textiles en el mundo. En el desierto de Atacama, al norte de Chile, hay un impactante cementerio textil. Unas 39.000 toneladas de ropa usada o de temporadas pasadas acaban como basura en este lugar. ¿Quién va a limpiar los océanos de los continentes de nylon que ha creado nuestra civilización? Confundimos la necesidad de consumir con apañar la necesidad de despilfarrar recursos, energía, y no podemos racionalizar eso. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%. 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. Con la producción mundial de hoy, sumada a la de los años anteriores, nos encontramos en un punto en que el cambio climático está confirmado y alertado por la propia NASA, como también está confirmado que su causa es el aumento de emisiones de CO2, unas emisiones que aumentan increíblemente con la expansión del capitalismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Letra Chica. Peretti se preguntaba en el tape, ¿a mayor infelicidad, mayor consumo? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Jorge Temponi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maite Sarasola? Muy bien, muy bien. Buenas noches para todas y todos. Bueno, se lo propusieron y lo hicieron. Durante un año, las periodistas Evangelina Imitián y Soledad Vallejos renunciaron a la tentación que ofrecen las promociones a la hora de adquirir un objeto y se limitaron a comprar lo estricta y absolutamente necesario. Una experiencia que volcaron luego en su libro Deseo consumido, un texto que va al hueso de la conducta del consumo, asociada erróneamente, también de eso hablaremos ahora, a la felicidad. El libro, editado por Sudamericana, resulta una interpelación para el lector, su vínculo con el consumo, e incluye, algunas vivencias de austeridad, como la del expresidente José Mujica, a quien veíamos recién en el tape, es una especie de abanderado anticonsumismo, del Papa Francisco y del economista Warren Buffett, que donó su fortuna de $60.000 millones a diferentes fundaciones. Bueno, para hablar del consumo y de los hallazgos de este libro, es que recibimos a una de sus autoras, a Evangelina. Buenas noches, Evangelina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por esta invitación. No, gracias a vos por estar. Evangelina, arranquemos un poquito antes antes de meternos en el libro, arranquemos en lo que fue
pasado de ese libro? ¿Qué fue lo que las llevó a ustedes dos a querer meterse con la cuestión del hiperconsumo, con el descarte? ¿Y por qué eligieron hacerlo a través de un experimento, ¿no? De la propia vivencia de ustedes mismas también? Exacto, sí. Bueno, fue un poco con Soledad Vallejos hicimos este libro y esta investigación, este año de experiencia, pero justamente llegamos a ese punto, somos compañeras de trabajo, trabajamos juntas en el diario La Nación, y llegó un momento que, digamos, de compartir nuestra experiencia, tanto profesional como personal, dijimos, ¿qué pasaría si dejáramos de consumir, ¿no? Situaciones puntuales, ¿no? Ninguna de las dos estaba en el extremo, digamos, ninguna de las dos era consumidora compulsiva, como algunos nos han preguntado, pero bueno, la verdad es que ella particularmente vivió una situación con sus hijos en el momento de comprar los uniformes a principio de año, donde, bueno, uno de los hijos le planteaba directamente, bueno, si no está el uniforme, si no puedo conseguir estos zapatos, aunque sea comprame algo, vinimos al shopping, aunque sea comprame algo. Fue una situación que a ella la llevó a un extremo, y a mí particularmente las compras de la Navidad, que son así como tan intensas, me llevaron a decir, bueno, a esta conversación que tuvimos entre las dos y dijimos, ¿qué pasaría si de repente decimos, un año decidimos dejar de comprar y solo compramos lo necesario, lo que necesitamos para comer, para sobrevivir? Y bueno, y pasó todo lo que pasó durante ese año, ¿no? ¿Involucraron a las familias? Bueno, nosotras siempre decíamos, ¿no? Porque de alguna manera la familia estaba como atravesada por esta experiencia. Nosotras queríamos ver qué nos pasaba a nosotras, ¿no? Cuando decidíamos estar todo un año así, sin comprar. Pero obviamente la familia estaba atravesada por nuestra experiencia, no los forzábamos, pero de alguna manera, como pasa en muchos hogares, que bueno, las mujeres deciden gran parte de las compras que se hacen. Algún estudio dice que más del 70% de las compras las decide en los hogares donde hay una pareja y donde hay una familia, hijos, hijas, bueno, nada, las mujeres o una de las partes de la pareja toma parte de la delantera en la decisión de compra. Y bueno, nosotras por eso, digamos, tomamos esta decisión. Y de esta experiencia, según los preconceptos que podían tener, ¿qué las sorprendió en cuanto a dificultades o cuestiones que les resultaron más fáciles de lo que pensaban? ¿Qué les resultó sorprendente al ir atravesando esto? Lo primero que nos sorprendió es cómo la gente se sintió interpelada. Por más que era una experiencia personal, era algo que nosotros ni siquiera se lo imponíamos a nuestra propia familia. Muchos se sentían interpelados de, bueno, ¿por qué no consumir? Después lo que nos sorprendió es que todos nos decían, bueno, esto va a ser peor que empezar la dieta el lunes, ¿no? Van a tener síndrome de abstinencia. Y la verdad es que no tuvimos síndrome de abstinencia, que cuando uno por ahí cambia la perspectiva de por qué consume y empieza a identificar esto que ustedes mencionaban recién en el informe, ¿no? Que cuántas veces el consumo está relacionado con esta idea de felicidad o con esta persecución de esta idea de felicidad. Cuando nos damos cuenta de eso, quizás pierde el efecto, la magia, ¿no? El consumo, y uno empieza a buscar la felicidad en otras cosas. Y eso, digamos, realmente es posible, y no tuvimos síndrome de abstinencia. Las dos coincidimos en que fue uno de los años más lindos de nuestra vida, donde pudimos experimentar muchísimas cuestiones, conectar con otras relaciones, retomar vínculos, y sacar el foco que quizás indirectamente o inconscientemente está puesto en el consumo, ¿no? Evangelina, en una de las investigaciones del libro, ustedes hablan de la autopercepción, ¿no? Que tenemos respecto a nuestro propio consumo.
¿Vivimos de alguna manera un poco engañados o engañadas? Porque yo creo que cualquiera se puede preguntar y decir, no, yo compro lo necesario, lo normal, Claro, digo, no es nada exagerado. Contanos un poco sobre los resultados que dio esta investigación. Sí, exacto. Bueno, una de las cuestiones que nos sorprendía esto que decía recién, ¿no? Que la gente se sentía interpelada por nuestra experiencia y que inmediatamente lo que te decía, todo el mundo te decía, yo soy cero consumista, pero tengo una tía que tal cosa, ¿no? Entonces, quisimos investigar y quisimos saber, digamos, si realmente esta percepción que teníamos, había una distorsión en la percepción. Y bueno, justamente parte de la investigación que llevamos adelante, que la hicimos con la gente de la Universidad Abierta Iberoamericana, y dio justamente que sí, había una distorsión. Todos creemos que somos menos consumistas de lo que en realidad somos. Todos creemos que es un problema del otro, pero los números de consumo dicen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un dato muy sencillo, ¿no? Digamos, obviamente con la pandemia, con las crisis, bueno, en cada país será distinto y hay algo equivalente también. Decíamos, por lo menos en Argentina, hasta antes de la pandemia, el promedio era que, no sé, por ejemplo, el consumo de pantalones, ¿no? De jean. La gente se compraba un jean por lo menos por año. Y todos te decían que no. Entonces, cuando les decían, ¿por qué no vas a ver en el placar cuántos pantalones crees que tenés? Y te decían, no, tenés 2 o 3. Cuando iban a contar, se daban cuenta que tenían 12, 14. Algunos, ¿no? Obviamente que hay distintas realidades. Pero lo que vemos es que sí, hay un subregistro de lo que en realidad no consumimos, sino de lo que compramos y de lo que tenemos, porque también ahí encontramos una diferencia entre lo que compramos y lo que realmente consumimos. Consumimos mucho menos de lo que compramos y ahí está quizás el problema, ¿no? ¿Cómo es eso de que consumimos menos de lo que compramos? ¿A qué refiere? Claro. Por ejemplo, uno de los capítulos de la investigación tenía que ver con el desperdicio de alimentos y es un buen ejemplo para ver cómo aparece esta distorsión, ¿no? Obviamente en momentos de crisis económica y de inflación, como estamos viviendo en Argentina, se ajusta mucho más la compra al consumo, a lo que vamos a consumir. Pero lo que veíamos es que se compra en general más cantidad de alimento de lo que se va a consumir y hay gran cantidad de alimentos que se desperdicia. Hay un cálculo de la OMS que dice que el 40% de los alimentos que se producen para ser consumidos en realidad terminan en la basura. Y esto, digamos, puede ser traspolado a la situación de cada hogar, donde muchos de los alimentos se compran quizás por otras razones, porque uno piensa que es lo que va a consumir, porque uno piensa que, bueno, está en promoción, está en oferta, hay una buena publicidad que nos atrae, pero después el consumo es distinto. Entonces, lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con los objetos que llegan a nuestra casa. En realidad no usamos todos los objetos que compramos o que llegan a nuestra casa. Entonces, si ajustamos lo que vamos a comprar a lo que en realidad vamos a usar, bueno, ya damos un gran paso en la reducción del consumo y del impacto que el consumo en sí produce, tanto desde el impacto ambiental como el impacto social, ¿no? Evangelina, y en lo que refiere a estos resultados pensados con una perspectiva de género, digo, mencionaba así la cuestión de las mujeres y las compras en el hogar, pero en esta autopercepción y en las compras individuales que hacemos los varones y las mujeres, ¿encontraron algún resultado que les llamara la atención? La verdad es que un poco, digo, todo esto y es muy dinámico, ¿no? Pero la verdad es que sí lo que aparecía, esto que mencionaba, ¿no? Que en un hogar, quizás uno está pensando en la figura de un hogar tradicional, pero hoy tenemos muchas formas de hogar y de familias, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay una cuestión de que en la decisión de compra incide quizás más la mujer, pero por esto quizás había una construcción equivocada de que la mujer es más consumista que el hombre.
Y lo que sí encontrábamos en la investigación es que el hombre tiene un mayor subregistro de su actividad consumista, si es consumista, si, digamos, cómo es su relación con el consumo, con la compra, digamos. Hay una construcción desde el género, quizás, que marca más a la mujer como la que decide la compra, pero bueno, a la vez esto tiene que ver con quizás un preconcepto, ¿no? A la hora de comprar, ellos quizás son tanto o más consumistas que las mujeres, no hay un sesgo de género en la conducta. Evidentemente no es lo mismo, por ponernos un poquitín filosóficos, placer que felicidad. Pero el consumo puede llevar a ambas cosas, una felicidad de repente un poco efímera, un pico de placer. Uno sale contento de una tienda con una prenda nueva de repente. ¿Qué idea encontraron con respecto a esto de la relación entre el placer, la felicidad y el consumo? Sí, es muy interesante y nos metimos un poco con la neurociencia para tratar de entender cómo se activaba este mecanismo de placer, por qué realmente, no sé, llega el hot sale o llegan estas promociones y se activa en nuestro cerebro un mecanismo de placer muy cercano a la felicidad, que no es la felicidad, que muchas veces termina en displacer y en todo lo contrario a la felicidad, pero activa un mecanismo. Y vos decías, bueno, uno sale de la tienda y con esa compra y sale con una sensación de felicidad. Y los especialistas en neurociencias nos explicaban que en realidad el pico de dopamina que experimenta el cerebro no llega en el momento en que, obviamente, que uno empieza a usar esa prenda, ni siquiera en el momento en que uno sale de la tienda con esa prenda, sino en el momento en el que uno está por pagar la prenda, en ese deseo, en esa anticipación del consumo, es donde se alcanza el pico de placer. Por eso, digamos, después nos llamaban la atención y consultando a distintos consumidores, ¿no? En esta investigación, que había algo que se repetía mucho, que es que muchas personas tenían en su casa cosas que se habían comprado en algún momento con mucha expectativa, con mucha felicidad, y después no las habían usado. Y entonces la explicación un poco tenía que ver con esto, porque el pico del placer había llegado antes del uso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una distorsión. Lo interesante de esto es que cuando uno conoce cómo funciona el mecanismo, obviamente atrás de esto está el mercado tratando de vendernos cosas que no necesitamos, de crearnos necesidades que hasta ese momento no sabíamos que teníamos. Pero bueno, cuando uno entiende cómo funciona el mecanismo, es como, bueno, se desactiva esa bomba, ¿no? Quizás ya no tiene el mismo efecto cuando uno sabe que va a una tienda y que está comprando algo y que en realidad lo que está buscando es un momento de placer, de felicidad, y que quizás lo vas a encontrar un momento de placer más duradero y que te va a reconfortar en una relación, sentarte a conversar con algún amigo, en crear un espacio para estar con los tuyos, y no necesariamente en el consumo, ¿no? Evangelina Imitian, muchísimas gracias por estos minutos acá en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Jorge, ¿te acordás cuando los electrodomésticos duraban 40 años? Yo sí me acuerdo, no sé tú. Bueno, pero estás apelando a mi edad, a mi experiencia. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Nos vamos a meter con la obsolescencia programada, qué es, por qué y, bueno, qué consecuencias tiene también. O sea, aquellas viejas heladeras, qué lindo. Ya venimos. Ya venimos. a 24 y comenzamos con el segundo bloque de La Letra Chica. No sé si querés recordar las redes, Tempo. Bueno, ¿cómo están las redes hoy? Twitter, @LaLetraChicaTV, y si no, #LaLetraChica, circulan hermosos contenidos. El 23 de diciembre de 1924, no lo viví, Sarasola, me lo contaron, dicen que se reunieron los principales fabricantes mundiales de lámparas de luz, de bombitas.
Y entre ellos compañías como Osram, Philips, General Electric. Y allí firmaron un documento por el que se comprometían a limitar, a propósito, por supuesto, la vida útil de sus productos a 1000 horas, cuando en realidad las bombitas podían durar alrededor de 2500 horas con la tecnología que había hasta entonces. Es un ejemplo muy citado para hablar de este tema que viene a continuación, porque a esto se le puso un nombre en la década del 50, obsolescencia programada. Y sumándole a la obsolescencia programada está la cuestión de la publicidad, ¿no? Esa necesidad, esa manipulación que nos hace sentir que tenemos que estar constantemente comprando, consumiendo, ¿para qué? Para llegar a una imagen. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar con María Esther Saja, bienvenida, economista y consultora en desarrollo sostenible. Un gusto. Arranquemos por explicar y definir qué es la economía circular antes de meternos con todos estos temas escabrosos. Bárbaro. Bueno, la economía circular viene a plantear un paradigma contra lo que tenemos hoy en día, que es extraigo, fabrico, consumo y tiro, ¿no? O sea, el use y tire, digamos, rápido. Entonces, esto viene a plantear un cambio de paradigma donde la idea es mantener el valor y la utilidad de todos los materiales el mayor tiempo posible. ¿Cómo haces esto? Recirculándolo y con un montón de diferentes estrategias, dependiendo si vos usás un producto o si vos lo consumís, ¿no? Cuando vos usás un producto, vos podés fomentar que se comparta ese producto, podés fomentar que se reuse ese producto, podés fomentar que se repare ese producto, y cuando ya nada de eso funciona, podés fomentar que se recicle. Y siempre en cada ciclo vos estás manteniendo la utilidad y el valor de esos materiales, ¿no? Entonces, la obsolescencia programada justamente son todas esas técnicas que ya están pensadas como para reducir, ¿no?, la durabilidad de lo que sea, de un producto, como para aumentar la tasa de recambio, ¿no? Como para que vos vayas y compres de vuelta, porque ya se te rompió. Además, hoy en día, por ejemplo, los arreglos muchas veces salen más caros que comprar un producto nuevo. Me pasó hace poco, se rompió el lavarropas. No te vale la pena, la famosa frase. No vale la pena, no sabes si va a quedar bien o mal, entonces te dicen, mira, ¿te rinde más? Comprar otro. Pero ahí hay un tema también con lo que ya está definido por diseño, ¿no? Porque hoy por hoy hay un estudio, claro, hay un estudio de la Ellen MacArthur Foundation, que es una fundación que se ocupa de la economía circular, que ya te dice que el 80% del impacto ambiental de un producto ya está definido a la hora del diseño. O sea, ese lavarropas tuyo no está pensado para reparar. Hoy por hoy hay máquinas que vos no podés ni abrir, o sea, porque no tienen ni para destornillar, porque está pegado, soldado. Y ya vos querés cambiar la batería de tu celular, pero ya está todo pegado, soldado, y no vale la pena, porque nadie ya ni lo pensó desde el diseño para que vos lo puedas reparar. Claro. ¿No? Entonces ahí hay un tema de lógica que por más que vos quieras, no está pensado, digamos, para eso. Y, o sea, ahí, por ejemplo, el ejemplo de Francia es buenísimo, porque Francia prohibió la obsolescencia programada y obliga a los fabricantes a tener garantía de 5 o más años, obliga a tener repuestos, ¿no? Son todas cosas que te fomentan, digamos, que sea más reparable el producto. Obliga a evaluar la durabilidad cuando hay una compra pública, ¿no? O sea, el factor qué tan durable es lo que estás comprando es obligatorio. Y lo que es súper interesante es que también prohíbe toda la publicidad que tenga que ver con fomentar el recambio, ¿no? La típica, vení, trae tu celular viejo, que yo estoy en uno nuevo, esas cosas que pasan mucho, eso está prohibido. Entonces son todas cosas que uno dice, wow. Y más allá del gesto político y de la intención, ¿hay datos sobre si esto da resultados en Francia, si genera una realidad? Es muy nuevo. Vamos a darle un tiempo. Sí. Hablando de tiempo, vamos a darle tiempo. Sí. ¿Cómo estamos manejando los residuos tecnológicos en Uruguay? Bueno, en Uruguay salió ahora al fin de año un Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, ¿no? En el marco de un programa que se llamaba Uruguay Más Circular, donde hicieron un montón de estudios y, entre otros, definieron lo que es la línea de base de cuántos residuos de aparatos electrónicos, se les llama en la jerga, se le dice RAE, se genera, ¿no? Y se estimó, hicieron los números para el 2019, y se estimó que cada uruguayo genera 1.5 kilos de RAE por año. Y acá te entra todo, te entra el lavarropas, pero también te entra la pantalla, la heladera, hasta los paneles fotovoltaicos, creo, o sea, todo de todo, ¿no? Pero es un tema, ¿no? Porque quizás uno puede pensar 11 kilos, ok, pero primero multiplicarlo por 3 millones por la población, y segundo,
es un tema porque es un residuo muy complicado, ¿no? O sea, vos lo tenés que... Es muy difícil de separar, hay un montón de elementos ahí adentro, hay cosas que no son muy reciclables y por más que tenga componentes que tienen mucho valor, es muy difícil hoy por hoy de valorizarlo. Y de hecho se valoriza una ínfima parte, digamos, de lo que entra. ¿Y es sustentable que vivamos así? Porque si uno piensa en toda esta cantidad de cosas que consumimos, tiramos, y podríamos mejorarlo seguramente, eso está claro. O sea, y como vos hablabas de los ciclos, ¿no? Pero si alguien se está preguntando en su casa, bueno, ¿yo cómo puedo mejorar? ¿Qué opciones hay? Primero, un poco lo que decía Evangelina antes también, ¿no? Pensar si realmente necesitamos eso nuevo o no es alguien, ¿no? Hay una obsolescencia programada que es también un poco la moda, ¿no? Este color ya este año no va, me tengo que comprar uno nuevo, porque eso realmente es así, realmente necesitamos eso nuevo, ¿no? O sea, es replantearse un poco eso. Después también, por ejemplo, hay programas como Antel Integra, ¿no? Se puede llevar Antel, por ejemplo, las laptops en desuso, y se puede googlear Antel Integra, te lo aceptan, ellos reparan, sacan lo que sirve y después donan aparatos remanufacturados, ¿no? Y después también hay puntos limpios donde uno puede llevar, puede googlear Estación Reacción, por ejemplo, que están mucho en el espacio de arte contemporáneo, ahí en el ex cárcel Migalete, donde puedes llevar tus aparatos electrónicos y al menos sabes que están bien gestionados, digamos, claro, que se gestionan adecuadamente. Sí, ¿no hay unas actividades que hacen donde reparan cosas también? Esa es otra también, ellos también hacen cosas para fomentar todo lo que es reparación. Tengo algo roto, no sé quién me puede ayudar a repararlo y... Exacto. Está. No, y ahí hay toda una movida también, ¿no? Porque es un poco también acercar esto de reparar y tomarle el gustito, digamos, como consumidor y empoderar al consumidor también, ¿no? Porque yo creo que en la era del consumo, reparar algo tuyo es casi un acto de rebeldía, ¿no? Porque claramente casi que no te vale la pena, entonces uno como que si quiere ir en contra un poco de esto del consumo, le puede dedicar un poco más de tiempo a reparar cosas. El Club de los Reparadores, me acotan en producción, que se llama, si lo quieren buscar. Así es. Y después también hay que repensar modelos de negocio, ¿no? Porque si el modelo de negocio hasta hoy era aumentar esta tasa de recambio y que compres cada vez más, hay que pensar qué otros modelos de negocio hay donde no es el foco de ingreso, ¿no? O el foco de ingreso es vender repuestos, es tener un producto que es totalmente desmontable, donde yo, cuando se rompe algo, yo te doy un servicio de por vida y te genero un ingreso a más largo plazo, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa, me quedé con lo de Francia, del implementar políticas y una legislación clara al respecto? ¿En Uruguay hay alguna iniciativa, alguna Están idea? en eso ahora. Bien. O sea, el plan de gestión de residuos sólidos tiene metas súper ¿También limitar a las optimistas. empresas? También limitar a las empresas. No sé en lo si que limitar, hacen. pero la idea o sea, hay metas de recuperación de residuos de aparatos electrónicos que son muy ambiciosos. Si mal no recuerdo, en 2024 un 40% de las RAEs tendrían que estar bien gestionadas, digamos, en Uruguay. Y esas metas se van a lograr con un conjunto de políticas en las que están trabajando hoy en día el medio ambiente. O sea, va a pasar algo y están en eso, y digamos, están ahora relevando los números y todo, y va a pasar. O sea, están, sí. Bien. Pensando en esto de economía circular o lineal, bueno, vivimos básicamente una economía lineal y que quiere siempre ser ascendente. Y esto ha sido como que la gráfica, ¿no? La famosa gráfica siempre subiendo, y esto es bueno, se supone, para el bienestar de todos, porque circula más dinero y la economía. Y esto no, me parece a mí que como modelo no ha diferenciado mucho tampoco derechas e izquierdas. Es decir, los gobiernos quieren un PBI creciente. Sin embargo, vivimos como en una esquizofrenia en la que, por otro lado y en paralelo, estamos muy preocupados por el medio ambiente y por el consumo y por los residuos. ¿Por dónde podemos salir de esta dicotomía, de pensar que, bueno, que siempre crezca por un lado y por el otro lado la preocupación de que hay que parar la máquina? No sé si parar la máquina, o sea, yo creo que hay que pensar más en otras estrategias de generar ingresos, ¿no? Y para mí también hay un tema de horizontes, ¿no? O de visión a corto plazo, donde yo quizás pienso en el PBI, pero a largo plazo, ¿no? Si yo pongo el tema del cambio climático sobre la mesa, el tema de los residuos, ¿no? Que hasta cuándo vamos a generar, o sea, se nos llenan los vertederos, o sea, hay temas que a largo plazo
son tremendas presiones que uno tendría que tener en cuenta. Pasa que a corto plazo uno se queda con el PBI y, viste, cierra un poquito el ojo con respecto a lo que se viene. Claro, la ¿no? política no ha venido reaccionando a tiempo con estas cosas. Es muy difícil. Y los poderes son muy fuertes también que hay que enfrentar. Igual hay muchas cosas que están pasando también, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, tiene abierto, creo que la cuarta edición de Oportunidades Circulares, que es un programa que apoya a emprendedores y emprendedoras que quieren probar o prototipar cosas en economía circular, ¿no? Ahí hay subsidios, por ejemplo, hay varios movimientos y cosas que vienen pasando en esta línea. Sí, se podría hacer mucho más, en eso concuerdo. Y siempre está esa presión de que quizás hay cosas que presionan más, ¿no? o temas que son más urgentes. Pero esto está ahí en el horizonte y hay que atacarlo ahora porque si no, hay un momento que se complica. ¿Consideras que las acciones individuales pueden tener un impacto? Porque muchas veces cuando uno toma una decisión respecto a su consumo de diferentes cosas, puede ser de alimentación o de lo que compra o no, te dicen, bueno, pero que a ver, que vos no comas carne, igual van a matar a las vaquitas en el frigorífico. Pensás, bueno, tengo el lavarropas, ¿qué hago? Lo tiro ahí, ya está. ¿Qué cambia? ¿Consideras que si todos nos ponemos un poquito con esto, puede haber un impacto, no? Yo personalmente sí, quizás soy muy optimista, idealista, pero yo creo en eso, ¿no? Yo creo en el poder del consumidor, digamos, ¿no? O sea, es clave también yo decidir con mi acto de consumo qué consumo y qué no consumo, ¿no? Sacarnos el balde un poco también, ¿no? Total. ¿Por qué? Estaba pensando que es un tema que no conoce fronteras, es un problema mundial. Pero a la vez esta cuestión de una pregunta recurrente en varios temas, bueno, ¿cómo estamos en Uruguay? Hablabas de estos proyectos que hay, etcétera. Ahora, ¿se puede decir que actualmente la situación del país en cuanto a estos residuos y al reciclaje es más o menos parecida a la del resto de la región? ¿Estamos peor? ¿Estamos un poquito mejor? ¿Cómo para ubicarnos? Es difícil de hacer ahí, generalizar, es muy difícil. Y vanguardia en el mundo en estos temas son los nórdicos, es el prejuicio que uno tiene, ¿no? Y la Unión Europea tiene mucha regulación que es muy vanguardista en este tema, o sea, que tienen como esta visión. También si mirás la Unión Europea, por ejemplo, hay residuos que generan más, ¿no? Por habitante, por ejemplo, ¿no? O sea, los residuos de aparatos electrónicos en la Unión Europea por habitante te genera más que un uruguayo. Están también más avanzados en materia normativa. Es difícil establecer como una comparación de la región porque va a depender de flujos de residuos y depende de si estamos hablando de envases o si estamos hablando de neumáticos, si estamos hablando de baterías. Hay ciertos flujos que Uruguay viene manejando mejor que otras, o sea, ese es un hecho, pero se está trabajando en estas cosas, ¿no? O sea, en planes de gestión, ¿no? En también responsabilidad, la responsabilidad extendida del productor, o sea, si yo lo pongo en el mercado, responsabilizarme después de qué pasa con el residuo, ¿no? O sea, eso es un concepto que es muy importante, digamos, en esto. Son conceptos que ahora están circulando acá. Que están circulando, sí. Muy bien, María Esther, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, la verdad. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, y en el próximo bloque vamos a estar hablando de cuestión de crédito. Sí, porque esto afecta a las economías en el global y en el día a día de las economías familiares. Afecta a nosotros. Y a veces, la verdad que, bueno, hablando de cuestiones que uno se agarra a la cabeza y dice no puede ser, los intereses y la usura están a la orden del día, lamentablemente. Ya seguimos. Les decíamos que nos vamos a meter con otra cara del consumo y estamos hablando del universo perverso de los créditos. Este mes, invitada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, una delegación de EU compareció ante este cuerpo legislativo para entregar sus opiniones sobre la usura y el sobreendeudamiento. Aparentemente, el asunto, lo hablaremos a continuación, uno de los temas principales es que los bancos y las casas de crédito encontraron una fórmula para saltearse una ley de 2007 o hacer la vueltita y la trampita a una ley de 2007 que fijaba, recuerdo perfectamente ese momento de 2007 cuando esta ley fijaba las tasas y el límite de lo que era usura y de lo que se prohibía, entonces por ser intereses muy altos. Las tasas de interés en los créditos a las familias
Sin embargo, siguieron creciendo y hoy es un negocio de unos 6.000 millones de dólares e involucra a más de 2 millones de personas en nuestro país. Para hablar sobre esto, justamente recibimos al economista Aníbal Pelufo, de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, y a Pablo Andrade, integrante del Consejo Central de AEBU. Bienvenidos ambos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Aníbal, arranco contigo. ¿Se puede decir que el problema de las tasas de interés está alojado en determinados sectores o tipo de operaciones y no en todo el mercado en total? Sí, justamente una de las observaciones o de las consideraciones que teníamos sobre los proyectos era justamente que bueno, el mercado no es uniforme y bueno, las personas tienen distintas situaciones, las empresas les asignan, digamos, distintos niveles de riesgo, si pueden pagar o no, o las posibilidades que tengan de pagar, y eso se refleja en las tasas de interés. Y entonces, en algunos sectores, como por ejemplo los préstamos al consumo, que no se descuentan de los sueldos, vendría a ser, que no van sobre la nómina, ahí es donde está el principal problema. También en las microempresas, es decir, los agentes que tienen asociado más riesgo de repago, las tasas de interés crecieron más alto en esos sectores, y es donde nosotros observamos que está principalmente el problema de tasas altas que pueden generar mecanismos que terminen en situaciones de sobreendeudamiento o que no son sanas financieramente. En el resto del mercado eso no se observa tanto, no se observan esas tasas que de repente parecen excesivas, ¿no? Claro. Igual a los bancos y a este tipo de empresas lo que les sirve justamente es que uno no llegue a pagar, ¿no? Relativamente, según el tipo de empresa. En los bancos, en realidad, los niveles de sobreendeudamiento y de mora le pegan negativamente a la empresa. Más a la banca transnacional, todavía más, porque tienen políticas muy duras en materia de castigo. Sin embargo, cuando nos vamos alejando de lo más formal, nosotros podemos decir que el sistema tiene un extremo muy formal hasta el extremo absolutamente informal. Que es el prestamista privado que presta en negro. Exactamente. Entonces, en la medida que nosotros vamos acercando al sistema más informal, las tasas y la mora cada vez pasa a tener un componente más elevado. De hecho, los costos operativos, por ejemplo, de los bancos es mucho más alto que el de las financieras. Sin embargo, las tasas de las financieras son mucho más altas. Es decir, porque bueno, ahí hay una serie de factores asociados al riesgo que se corre por prestarle a determinado público, porque aceptan peores condiciones para prestarle, etc. Ahora bien, la discusión que había en el Parlamento era sobre usura y tasas, ¿sí? Y sobre endeudamiento. Y tiene un vínculo, pero también son dos temas separados. No, la usura no determina el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento se determina por factores más sociales, ¿sí? Si tenemos un 20% de la población, ¿no? Que consume, que su necesidad de consumo son el 110% de sus ingresos. Es decir, para vivir el mes necesita endeudarse. Eso ya está abriendo una brecha a que esas personas van a caer en el endeudamiento. Ahora bien, si yo controlo mucho las tasas, si las intento limitar por ley o por asociarla a la inflación, ¿qué voy a hacer? Los actores financieros dejan de prestar. ¿Y qué empujan a la gente? Al sector informal. Entonces, que estaría peor. Estaría peor. De hecho, hoy nosotros hemos llegado a recibir denuncias de vínculos del consumo informal con grupos de personas que tienen hasta un apodo de otro país, ¿no? Los colombianos, los bolivianos. Hay iglesias que incluyen dentro de su menú de atención en sectores los préstamos. Bueno, iglesias. Sí, se ha incluido el tema, bueno, vinculado al narcotráfico, también hay señales de que hay líneas de endeudamiento y dependencia. Es decir, ordenar esto no es tan sencillo como intentar hacer una ley que lo regule, ¿no? Digo, porque cada medida que tomo puede estar tirando más población hacia un sector más informal y de más riesgo, porque ya ahí el peligro no es el clearing, ¿no? Son otros los peligros. Para entender un poco de qué porcentajes estamos hablando de estos intereses, tasas, más o menos. Y bueno, en realidad lo que pasa es que en el sector informal justamente lo que no hay es información. Pero son créditos que de repente se cobran por día y que cuando se llega, si uno se pone a hacer un cálculo, capaz que da tasas de interés de 400% o tasas increíbles que en realidad, por cómo se da el crédito,
en que de repente un comerciante chico le sirve más sacar de la caja del día, no sé, 1.000 pesos y dárselo al prestamista y sacarse el problema de encima que hacer todo un tramiterío que tiene que hacer en el sistema formal, o capaz que no tiene las condiciones para poder hacerlo, pero la tasa de interés cuando se calcula de la misma forma que, o sea, de la forma correcta vendría a ser, termina siendo mucho mayor. Lo que pasa que es de repente una solución en el corto plazo para la persona, pero el problema es mucho más profundo, que es por qué tuvo que acceder a un mecanismo de financiamiento que sea tan perjudicial para la persona, para sus propias finanzas familiares y de su comercio, de la actividad que haga. Claro, porque aparte estamos hablando de que hay una cifra que acota acá la producción, que en promedio son unas 600.000 personas que están requiriendo todos los meses de un financiamiento para poder sustentar. El consumo básico estamos hablando, o sea, es también lo que tú decías, ¿no? Si es un 110% lo que gastas, pero gastás en la luz, en comer, no estamos hablando de nada estrafalario, ¿no? No. Podemos, vinculando con los aspectos anteriores, digo, sí, hay componentes de sobreconsumo, hay grupos sociales que consumen abundante en función de expectativa de consumo, y hay otros que son de supervivencia. Y esa estructura de supervivencia es la que está más en riesgo y que no tiene soluciones desde la perspectiva financiera. Necesita soluciones socioeconómicas de otra carácter. Claro. O sea, no hay solución financiera para eso. Lo que sí pueden haber son mecanismos de construir herramientas financieras que le permitan a esa gente reestructurar su deuda en mejores condiciones, con menores tasas, a más largo plazo, lo cual implica operaciones de dirigir, ¿sí? Yo recuerdo que AEU ha participado muchas veces en estas discusiones, desde los 90, sobre el tema de usura. Pero sobre el 2002-2003 participamos de procesos que se llamaban limpiasueldos. ¿Sí? Eran modelos de endeudamiento donde tú te comprometías a no endeudarte más y se generaba una deuda única de más largo plazo para que volvieras a tener tu sueldo limpio. Porque el peligro de los préstamos de nómina son los descuentos automáticos del sueldo. Hay gente que cobra cero. Objetivamente tiene cero porque todos sus endeudamientos que pueden ir al sueldo son eliminados. Entonces ahí tenemos un fenómeno de tasa, ahí tenemos un fenómeno de cómo resolvemos o atendemos a esas poblaciones en cuanto a ayudarlas a salir de ese sobreendeudamiento. Tenemos un tema socioeconómico, cómo hacemos que el nivel de vida sea por lo menos accesible para que el endeudamiento no sea la única alternativa para mantenerse trabajando, viviendo. Y tenemos un problema del sistema para controlar que las tasas de interés, y no solo las tasas, ¿no? Digo, también está todo el tema de los sobrecostos que tiene los distintos instrumentos financieros, porque no se le agregan a las tasas seguros de vida, comisiones, es decir, hay un costo que uno mira la tasa y hay lugares que las tasas no son tan grandes, pero luego vienen asociadas a que tú financiás con tu tarjeta de crédito, por ejemplo, decís, este mes pago el mínimo. Bueno, eso implica cosas y a la gente no se la educa financieramente para que lo entienda. Eso implica cosas, implica que vas a tener un seguro de vida contratado sobre el saldo que dejás deudor. Si pagás el mínimo, ¿qué viene? ¿Como adjunto eso? Digo, porque ya que estamos hablando de esto, vamos a intentar entenderlo. Sí, está bien. Sí, está incluido dentro de en la tarjeta de crédito, figura, ¿no? en la factura, vendría a ser un costo que está asociado, que es el seguro de vida, que es en caso de que que está asegurado el saldo que te quede sin pagar en caso de muerte. Claro, aseguran eso que tú no pagaste. Claro, hay servicios asociados y otros costos asociados, pero una cosa que me parece que está buena también acotar es esa idea como, bueno, las finanzas son malas o buenas. En realidad, quiero decir, lo que hay son distintos instrumentos financieros para distintas personas y en realidad existen maneras de acercarse al fenómeno que tal vez sean distintas y puedan, por ejemplo, un enfoque como más de microfinanzas puede permitir acercarse a resolver problemas de sobreendeudamiento. Es decir, microfinanzas me refiero, es mucho más costoso porque yo necesito sentarme a resolver esa situación puntual, estudiar el caso y ver cómo hacemos de acá a futuro para resolver esa situación. O sea,
Tal vez lo que hay son instrumentos que no están ayudando del todo a superar esas situaciones, y con otros instrumentos podríamos lograr mejores resultados, o con otras políticas que utilicen distintos instrumentos. Entonces, al final, finanzas es cómo el dinero se mueve en el tiempo, nada más. Después los instrumentos, hay finanzas mejores o peores, pero no necesariamente implica financiar algo es malo, sino que se puede lograr a partir de mejores instrumentos, tal vez mejores soluciones. Quiero volver un poco a lo que decía al arranque de esta charla, confirmarlo con ustedes si esto es así, si se ha encontrado la vuelta para estas instituciones grandes, medianas y chicas, pero que prestan dinero en blanco, llamémosle, si han ido eludiendo lo que solemos llamar el espíritu de la norma de esa ley de 2007 contra la usura, y cómo lo han hecho. ¿Esto es así? Sí, de alguna manera lo que pasa es que la norma lo que genera es un mecanismo, y el mecanismo es manejado por el mercado. O sea, no se construyó un mecanismo que fuera independiente de la evolución del mercado. Y eso hace que el sistema de tasas promedios genera que los distintos sectores van armando sus promedios de tasa, y eso va a llevar a que las puedan mover hacia arriba o hacia abajo. Te entiendo, está todo atado entre variables y todas se van moviendo. Claro, entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un dato, una situación en la cual tenemos que, uno puede decir, ¿es muy justo? No es justo. En el Banco República, por ejemplo, cuando un jubilado saca un préstamo en pesos, está subsidiando el préstamo que se le va a dar a una empresa. ¿Sí? Es decir, las tasas de interés de las empresas son sumamente bajas, porque las subsidia o paga los costos de todo el funcionamiento del banco y las ganancias la Caja Nacional, donde van trabajadores y jubilados. Esa traslación de recursos está implícita, nadie la sabe. Ahora bien, eso hace que la tasa promedio para empresas sea más baja, porque la están de alguna manera subsidiando. La tasa para el consumo sea bastante más alta, proporcionalmente, porque está cargando con los costos de una política de tasas. ¿Se entiende? Entonces, pero al mismo tiempo, luego tengo al lado una empresa financiera que no es un banco, ¿sí? Algunas son propiedad de los bancos. Entonces, muchas, ¿no? Más de las que uno piensa. Sí, en el primer segmento sí. Después en las más pequeñas hay una diversidad que en realidad el vínculo con el banco es que colocan, te prestan plata y luego le venden al banco los créditos. Ahora, ese crédito que fue colocado 3 veces más alto que el que lo hubieran sacado en un banco, incide en las tasas promedio. Entonces, el mecanismo tiene ciertas perversiones, tiene algunas cosas que pueden ser corregidas. El tema es cómo vehiculizar para que el mercado pueda seguir equilibrando las tasas de la baja y ponerle un límite a los excesos. Ese es el punto en el cual hasta ahora no se ha avanzado con mucha claridad. Y las propuestas de proyecto de ley que hay tampoco lo logran, porque ponen algunos límites que distorsionarían el mercado y provocarían lo que les mencionaba al principio. Es decir, terminar haciendo de que cada vez más gente termine en los sistemas informales. Entonces, ¿ya se está viendo un corrimiento? Lo que pasa es que se produce... había unos estudios de que había crecido bastante el endeudamiento y estaba creciendo en los sectores más bajos de la economía, los quintiles más bajos, estaba creciendo la morosidad. Eso, de hecho, había una encuesta que cerca del 40% de las personas endeudadas habían tenido problemas de pago en los últimos 4 meses. La gente normalmente utiliza un mecanismo, pago una y al mes siguiente pago la otra y voy alternando para que ninguna se caiga demasiado. Con lo cual termina pagando mora en todas, ¿sí? O sea, su costo financiero es más alto. Pero eso le permite seguir activo hasta que un día sale del sistema y ahí cae en el informal porque no tiene capacidad de que le vuelvan a prestar. Es allí donde habría que desarrollar algunas políticas de promoción, de reestructuración de deuda, y de lo que nosotros llamamos también la capacidad de que el sistema no solo decida por penalizar, ¿sí? O sea, que no solamente cuando se analiza un crédito, te analiza si estás en el clearing, es decir, si no pagaste. Pero a veces hay gente que no pagó algo, pero pagó todo lo otro. Es decir... tendría un montón de puntos a favor si se contara. Exactamente.
de alguna manera, ese es uno de los puntos que llevamos a la comisión como elemento necesario. Y el otro elemento que nos parecía muy necesario es el nivel de información. No hay información, hay apenas de los bancos y de algunas financieras. Más grandes, hay todo un sector formal del cual no hay información, o sea, que si bien es formal y está bastante protegido por la normativa del usuario, no hay información a la que se pueda acceder. Y después todo el sistema informal del cual no hay nada de información. Entonces también se está legislando sobre un problema que no conocemos del todo bien. Lo que hay son percepciones. Lo que se suele decir es, ¿cómo aumentó el sobreendeudamiento? Bueno, pero en base a qué. Y bueno, no es tan claro. Son percepciones y obviamente que cuando el país atraviesa una fase de crisis o de que baja la actividad económica, es natural que aumente el endeudamiento, pero no están los datos para poder entender bien el fenómeno. También falta información para el usuario que sepa bien qué es lo que está consumiendo y también lo que decía Pablo, que falta información para que las empresas conozcan mejor al usuario, o sea, que haya registros negativos, o sea, cuando no paga, pero registros positivos de cuando paga. Es decir, tal vez hay personas que podrían acceder a tasas de interés más bajas porque son buenos pagadores, pero tienen un registro de hace años que es malo y entonces ese desbalance en la información hace que estén pagando más caro los préstamos a los que acceden. Aníbal, Pablo, sí, dale. No, porque, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con la información que salió reciente sobre la caída del consumo, ¿no? Claro. Es decir, el Uruguay se vendió un 9% menos como país en el mercado minorista. Ese consumo, esa caída del consumo también tiene que ver con... es una señal de que también el recurso financiero a que accedían muchas familias ya está en su máximo. Claro. No digamos que se endeudaron ni que cayeron en el pero no que pago. lo paran y lo piensan 2 veces antes de consumir. Claro. Si no es algo esencial. O tiene la tarjeta ya al tope, ¿no? Claro. Digo, y ya está pagando el mínimo y por lo tanto está gastando un dineral en intereses y comisiones. O seguros. Es decir, también esos indicadores nos demuestran de que se está llegando a un punto de tensión en materia de hasta dónde se puede llevar adelante una situación en donde la familia necesite el endeudamiento para vivir. Ahí estamos ya cruzando una línea difícil, ¿no? Muy compleja, claramente. Pablo, Aníbal, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Ya se viene, nos vamos, ya se viene Sobre Ciencia a la pantalla de TV Ciudad y volvemos el lunes. Volvemos el lunes, misterio el tema. Con más la letra chica. Que tengan buena semana y gracias por acompañarnos.